Bueno, la idea hoy más que nada es muy familiar, muy de ir charlando. Acá hay varios de los profesores que van a estar en la carrera. La idea es contar un poco de qué se trata esto que hablamos de economía social, para qué estamos pensando esta carrera y de dónde la estamos pensando. Entonces, un poco era, si la carrera es economía social en contextos rurales, en ese sentido, nosotros vamos a ir poniendo como el énfasis fuerte en economía social, y contextos rurales tiene algunas cuestiones del contexto rural, pero no es excluyente de todo lo que pasa en lo urbano, justamente. Entonces por eso ponemos el énfasis en lo que es economía social. Entonces, un poco era ir mostrando que, teniendo el énfasis ahí, mirar la economía social no es mirar un parche a otro tipo de economía, es leer la dimensión económica de la realidad. Estamos 2 segundos, así, porque es el 90% de la gente. La idea es pensar la economía, entonces pensar economía social como una mirada sobre la dimensión económica del hombre. O sea, no es un pedacito de la economía, una especialidad de la economía, sino una manera de mirar la dimensión económica del hombre. Entonces, nosotros decimos que vamos a estudiar economía, vamos a estudiar economía social, estudiamos economía con esta mirada, esta posición que es enfocada en una dinámica social. Una dinámica social que va a tener estas características. Por un lado, bueno, tengo el que me pasa está bien, podemos pasarme el PowerPoint de una manera clara. Por un lado, planteamos esto nos planteamos cuando íbamos pensando que es una forma de organizar la producción. ¿Por qué? Porque íbamos pensando en que cuando uno piensa en economía, piensa en un sentido muy restrictivo. Porque normalmente estamos acostumbrados a la economía restringida al negocio. Y lo que vamos a hacer es al revés, no pensar la economía restringida al negocio y que por decantamiento se dan todos los demás aspectos que hacen a las condiciones para la existencia humana, sino tratar de pensar realmente la economía que genera las condiciones para la existencia humana, como esa dimensión. Entonces, en ese sentido, no como una cuestión meramente técnica, sino exacto, que se pueda leer desde la realidad, desde donde construir alternativas o posibilidades. Exacto. Entonces, por un lado es esto, buscar las condiciones materiales. Cuando hablamos de economía, quizás la única cuestión que nos hace pie para saber que hablamos de economía tiene que ver con esto, con la resolución material, con resolver las condiciones materiales que posibilitan la existencia humana. En ese sentido, estamos hablando de una economía que es una práctica comunitaria. O sea, no podemos concebir nosotros desde nuestra posición una economía del individuo. Somos una economía que se hace desde lo comunitario, porque la existencia humana nos compete a todos, nos interesa a todos, y si no generamos las condiciones para esa existencia humana, todos perdemos. Digamos. Entonces, todos tenemos que ir participando en generar esas condiciones. Y simplemente es posible hacerlo entre todos por eso, porque no podemos contemplar un montón de aspectos cuando lo hacemos solos. Y no tenemos herramientas para hacerlo solos. Lo está mostrando. Nosotros hablamos de que llegamos a 2 límites del desarrollo. Por un lado, el límite que nos impone el mundo ecológico, que lo estamos explotando hasta donde no se puede. Y por otro lado, el límite que nos da lo social, que empezamos a tener, pero en forma exacerbada, flagelos como pobreza, falta de recursos energéticos, un montón de cuestiones que hacen marginación, discriminación. O sea, tenemos las 2 cuestiones que nos van, lo ecológico y lo social, que están llegando al límite con esta manera de ver que es muy individualista. Entonces, la propuesta es decir, no, la propuesta de salida a la dimensión económica tiene que ser comunitaria. Es la única manera que podemos encontrar herramientas para una economía más atenta a las condiciones de existencia del hombre. Lo siguiente entonces es pensar que además no podemos hacer una lectura económica ajena a la realidad, ajena del libro, digamos. Tenemos en algún punto que encontrarnos con las prácticas que nos permiten hacernos buenas preguntas. Pero, si seguimos estudiando economía desde
en cuestiones técnicas de cómo resolver el negocio, no me estoy dando cuenta que yo resuelvo mi negocio mientras se cae al lado de mi país, mi ciudad, mi región, entonces mi negocio no funciona igual. Termino generando toda una teoría, hay un montón de teorías de management, contable, que no resuelven al final nada, porque son a veces muy profundas, a veces que divagan, digamos, porque no encuentran buenas preguntas. Entonces una de las cuestiones que nosotros nos planteamos fue, tenemos que hacernos buenas preguntas. Entonces, preguntémonos desde dónde, estemos en la práctica. Desde esa práctica tienen que salir buenas preguntas, porque ahí vamos a encontrar dónde estamos encontrando los límites materiales para tener buenas condiciones de vida, ¿sí? Buenas condiciones de existencia humana o condiciones de existencia humana mínimamente suficientes, que es lo que no está ocurriendo. Bien, entonces por eso hablamos de una experiencia diaria, digamos, ahí está la pregunta. Bueno, y lo último para plantear todo esto, estamos planteando un poco cuál es nuestra idea de economía, dónde nos vamos a parar. Después ya vamos a ver un poco cómo vamos a organizar la carrera. Entonces, con esto cerramos un poco la idea de economía que tenemos. Tiene cuerpo real. Todo esto que estoy diciendo, de que es una economía que se resuelve desde lo comunitario, que se resuelve desde la realidad, desde miradas reales, que busca atender a las condiciones de existencia del humano y no al negocio, no es que lo estamos inventando, ni es que es una cuestión abstracta que es muy difícil de llevar a la práctica y que es una utopía. En realidad existen experiencias concretas que lo hacen práctico. Existen experiencias globales, locales y pequeñas y grandes, digamos, territoriales, ¿sí? Tenemos un montón de experiencias que están encontrando, donde hay fisuras en esta economía, nuevas maneras de pensar la economía. En esta economía, digo, del negocio, nuevas maneras de pensarse, nuevos cuestionamientos, y entonces van a la práctica y dicen, esto tenemos que resolverlo. Y están y existen. ¿Sí? Entonces, un poco decir, no es una cuestión abstracta ni utópica, es una realidad que vamos a tratar de ir analizando y tratar de mejorar nuestras herramientas para meternos en la transformación de la realidad con estas herramientas. Entonces, ahora un poco vamos a hablar de la organización de la carrera. Bueno, la carrera, como toda tecnicatura, hay algunas cuestiones que son estables en cualquier tecnicatura. Entonces va a ser presencial, 3 años, y empieza en marzo del 2014. Estas son las cuestiones innegociables en términos formales, digamos. No podemos hacer mucho para negociar eso. Pero sí podemos negociar un poco en cómo se va a estructurar hacia adentro. Habíamos mejorado estos verdes, pero con la falla de la compu volvió a quedar un verde medio feo. Igual es para que se entienda. La idea es pensar en tres partes de la carrera. Vamos a estar pensando en la carrera como con 3 ejes. Un eje que tiene que ver, que va a ser el centro, el que va a dictar los caminos de los otros 2 ejes, va a ser experiencial, o sea, va a ser en prácticas concretas, en experiencias funcionales, ¿sí? No parte de después hacemos un práctico, no, vamos a trabajar con experiencias concretas. El segundo elemento es que esas experiencias concretas tenemos que tener cómo analizarlas, de dónde las miramos, cómo abordamos esas experiencias concretas, y para eso va a estar todo el cuerpo teórico. Y por último vamos a tener un cuerpo más herramental, que es la idea como el tercer eje, es decir, y hay cuestiones que más allá de tener un cuerpo teórico, histórico, antropológico, sociológico, que nos ayuda, y económico, que casualmente, que nos ayuda a decir, puedo mirar esta realidad y leerla con un montón de herramientas, analizarla con un montón de herramientas. Además, tengo que tener herramientas para meterme concretamente en la realidad, para transformar la realidad en forma concreta. Y esas son las herramientas que hacen a la posibilidad de crear espacios de cuestiones jurídicas, cuestiones de organización, cuestiones que tienen que ver con lo concreto de cómo todo esto que yo puedo analizar, después lo hago práctica también con otro tipo de herramientas más, si se quiere, técnico-prácticas, para decir de alguna manera. Bien, entonces un poco, acá es ya detallar un poco cómo se organiza cada uno de los ejes. Entonces el primer eje es la práctica concreta, la idea es desarrollar un banco de experiencias. ¿Qué es un banco de experiencias? Es rastrear estas experiencias de economía social que hoy existen. En Bahía hay infinitas. Bueno, no sé si infinitas, pero hay muchas. Pero hay muchas. La idea es poder rastrear, poder ver
por qué se fundaron, entonces un poco de análisis de objetivos, por qué surgen, ante qué realidad surgen, qué pretenden solucionar. Tratar de construir ahí sí categorías de análisis, ahí es donde nos vamos a empezar a agarrar de lo teórico, digo, tratar de definir qué cuestiones, cómo podría dividir eso que estoy mirando para poder hacer un análisis más profundo, para que no me quede solo en la descripción, para poder hacer algún tipo de crítica que me permita después detectar problemáticas, que es la última etapa, digamos. Bueno, detectemos problemáticas y ayudemos a desarrollar soluciones a esas problemáticas. Esto es bien práctico, no es que vamos a desarrollar problemáticas para practicar nosotros, ni que vamos a desarrollar problemáticas en la teoría simplemente. Estamos hablando de que si podemos hacer un análisis profundo, podemos afectar la realidad de esas organizaciones. Y nosotros estamos haciendo prácticas en ese sentido reales. Intervenimos realmente. Somos parte activa de lo que está pasando en esas organizaciones una vez que nos empezamos a meter. ¿Sí? No vamos a ser el observador que queda de afuera y lo estudia, básicamente. Bien. Bueno, una cuestión clara es que cuando hagamos el análisis, a partir de lo que vayamos, yo me olvidé decirlo, de lo que vayamos haciendo como banco de experiencia, es que la idea es que nos vayamos concentrando los distintos alumnos en distintas experiencias para hacer un abordaje más profundo. Entonces, en ese sentido, va a haber una elección de las experiencias a partir de haber podido descubrir los objetivos y construir las categorías. ¿Sí? O sea, por grupito, por alumno, por ir viendo qué experiencias vamos a abordar de todas las actividades. Bien, el tema de lo teórico, de nuevo. La idea es tener elementos de análisis, entonces hablamos de vuelta, en relación con lo anterior y orientado desde la práctica. Entonces tengo que tener elementos que me permitan, teorías que me permitan interpelar esas prácticas. Interpelarlas quiere decir yo las puedo discutir porque entiendo cómo se originaron o trato de entender en qué contexto se originan, por qué razones se originan, bajo qué actores, estas cuestiones son las teorías que nos va a ayudar a hacer una lectura más profunda. Después viene el tema de la integralidad. Yo tengo que poder pensar cada materia integrada con la otra. Una particularidad que vamos a intentar, por lo menos, lo tendremos que construir juntos a eso, vamos a intentar que las materias no sean separadas. O sea, que no vamos a tener materia por materia, pero todo lo que veamos en una esté siempre relacionado con lo que vemos en otra y que podamos intercambiar lo que nos va pasando en cada materia. ¿Sí? De nuevo, como lo que orienta en la práctica, es más fácil ver en esa práctica cómo vamos metiendo lo sociológico, lo antropológico, lo económico. ¿Sí? Y eso lo dividimos en tres ejes: lo cultural, lo político y lo económico. En ese sentido decimos que es transdisciplinario. ¿Sí? Vamos a estar pensando desde esos tres ejes cada teoría que veamos para abordar la realidad. ¿Sí? Bien. Lo siguiente es el último eje, que tiene que ver con lo herramiental. En ese sentido hay varias cuestiones que tenemos que manejar. La primera son las tecnologías de comunicación. Hoy no podemos estar fuera de la tecnología de comunicación, de cómo ordenamos la información, de cómo hacemos, básicamente por cómo hacemos para entendernos y cómo comunicar lo que queremos comunicar, cómo podemos transformar sin comunicar. Es imposible pensarlo. Entonces tenemos que tener elementos de comunicación bien claros y tenemos que ser lo más ágiles posible en eso. Acá Marco suele costar, todo lo de economía social suele tener esa falencia. Nos suele costar manejar las últimas tecnologías, por ejemplo. Quizás porque nos cuesta apropiarnos y darle un nuevo sentido a muchas tecnologías. No cambiar el celular todos los días, pero sí saber usar la tecnología que es mejor para distribuir una información o comunicar algo. El tema de la democracia participativa. Toda la cuestión de que toda construcción que hagamos tiene que ver con lo que podemos hacer juntos. De nuevo, no podemos hablar de algo comunitario si después no podemos participar activamente, si no tenemos herramientas para tener voz y para escuchar cuando vamos construyendo las teorías, cuando vamos construyendo las prácticas y la teoría. ¿Sí? Entonces, hay que trabajar sobre qué herramientas nos permiten una mejor participación, cómo organizamos la participación y cómo construimos herramientas de participación. Y por último, en cuanto al desarrollo de organizaciones, esto es lo que les decía al principio, necesitamos herramientas jurídicas, contables, legales, ¿sí? Que nos permitan meternos en la realidad de la organización. Es cuestión que cuesta muchísimo
al sector que empieza a trabajar la economía social es llevar a lo concreto bajo las normas sociales que existen. ¿No? Tenemos que hacernos cargo de las normas sociales, tenemos que poder transformar normas y tenemos que poder utilizar normas. Digo, si somos sociales y queremos transformación, tenemos que trabajar todas las cuestiones normativas, como acordamos que vivimos. No podemos no trabajar eso. Entonces, en ese sentido necesitamos herramientas concretas de lo legal y lo jurídico y lo contable, digamos, en ese mismo sentido. Entonces eso vamos a tratar de trabajar toda una parte herramental en ese sentido. Ahora viene la parte de cómo se concreta esto en materias. Acá te dejo un rato a vos, Martín, porque yo me abordo de hablar solo, a mí me gusta generar el diálogo. La idea es, el espacio verde dice hoy, es más importante, es terrible ese verde. La idea es, nosotros lo dividimos, otra vez seguimos con los tres ejes o los tres espacios, ¿no? Digamos, entonces tenemos los espacios de la práctica que están primero, y ahí tenemos dos materias, ustedes están llevando el programa, incluso lo pueden bajar por internet y eso, pero básicamente la idea es que ustedes vean cómo lo organizamos nosotros, ¿no? Digamos, y entonces, digamos, los espacios de la práctica son 2 y son 6 horas semanales. El primer año vamos a tener, vamos a ver 21 horas semanales. Es un número, voy a ver. Va a haber práctica profesional, diseño, gestión y evaluación de proyectos. Digamos, la idea, como la intención es que las materias tengan así como una lógica de continuidad, es decir, que no marcar límites entre cada materia. Digamos, a modo de ejemplo, podría decirles, en diseño, gestión y evaluación de proyectos vamos a ver qué tipo de organizaciones vamos a ir a buscar. En práctica profesional vamos a resolver, por ejemplo, cómo y cuándo vamos a ir a buscar ese tipo de organizaciones. Digamos, la idea es, no van a ser compartimentos estancos, pero sí va a haber alguna lógica detrás, ¿no? Si en diseño vamos a diseñar cuál va a ser la encuesta con la cual vamos a ir a buscar la experiencia de economía social, y en práctica profesional va a ser ir a buscar, o encontrar algo. ¿Sí? Los espacios de los contenidos teóricos van a ser 11, en el primer año son 11 horas semanales, y están otra vez divididos, ¿no?, en culturales, políticos y económicos, y tienen como visión cristiana. Nosotros pertenecemos al Juan 23, el Juan 23 es un instituto salesiano. Y como tal, nosotros nos vemos en la obligación de transmitir la impronta salesiana a todos, ¿no? Y esta impronta salesiana tiene que ver con madurar y encontrar en la doctrina social de la Iglesia, en particular, lo que queremos proponer, leída desde la Biblia, digamos, encontrar cuál es la propuesta de la Iglesia Católica para mejorar el mundo en que vivimos, ¿no? Desde ahí, como una propuesta, digamos, que se abre a la dimensión humana, digamos. Por eso la cosmovisión cristiana, lo digo primero, por eso es integral, porque la idea es que todos los contenidos que vamos a ver en lo teórico y en lo práctico, si se quiere, van a ser abordados y repensados desde la Biblia, y particularmente desde lo que dice la doctrina de la Iglesia, como la palabra, desde la dimensión antropológica, desde qué perfil de hombre posicionamos, ¿no? O sea, salir de esta concepción del homo economicus para pensarlo un hombre en su integralidad. Por eso la dimensión humana tiene que ver con lo personal, lo social y lo trascendental. Bien, entrando ya más o menos en los distintos ejes, cultural siempre aparece primero, pero en realidad lo cultural, lo político y lo económico se van condicionando mutuamente y van condicionándose cada vez en una espiral que es ascendente. Imagínense, ¿no? Digamos, yo tengo un hecho que es cultural y eso me define un hecho que es político.
Y eso me va definiendo un hecho que es económico, que a su vez me va definiendo así. Y vamos entrando en una espiral. ¿Por qué es importante entender este concepto de espiral? Ahora lo voy a poner. Porque la forma en que nosotros se entiende que hacemos economía hoy es una espiral determinada. O sea, imagínense que yo soy una espiral, estoy casi en forma, elíptica más que nada, pero digamos, imagínense que yo, entonces la economía hoy hizo para este lado. Entonces todos producimos, si somos individualistas, y si somos individualistas vamos a ser mejores, y si producimos más y le ganamos al otro, vamos a producir mejor, y eso supone que es bueno. La verdad es que en el contexto en el que fue explicado parecía que era cierto, pero la realidad nos muestra que no. Entonces la idea es desmontar esa espiral que viene así y decir, bueno, nosotros pensamos que la economía tiene que ir para el otro lado. Entonces tenemos que empezar a construir esa espiral de abajo, desde lo cultural, lo político y lo económico, ¿no? De a poquito. En lo cultural vamos a analizar, básicamente, obviamente, problemáticas socioculturales contemporáneas, donde vamos a meternos en, yo no sé si hablar específicamente de cada materia, pero básicamente, como su nombre lo indica, digamos, y empezar a detectar las problemáticas socioculturales, empezando ¿de dónde? ¿Del mundo? No, de casa, ¿no? Y del hombre, digamos, empezamos acá, así, y nos vamos abriendo, ¿no? Y vamos para la antropología empezar a analizar desde ese otro lado. Bueno, estas problemáticas culturales, bueno, ¿de dónde vienen? Antropología y sociología también. ¿Y pero por qué está ordenado así? Porque bueno, porque tenemos un Estado y una sociedad que institucionalizó, digamos, que institucionalizó estas cosas. Y bueno, ¿por qué las institucionalizó así? Bueno, entonces bueno, ahí está. Ahí hubo procesos políticos, económicos y el mundo del trabajo actual, digamos, que fueron impactando en ese lugar. ¿Por qué nos metemos con el mundo del trabajo actual? Porque bueno, porque la economía social y el desarrollo local tienen mucho que ver con cómo hoy está condicionado el mundo del trabajo. Es decir, todos los que vivimos en una ciudad, el 99% de las personas que viven en una ciudad viven de su trabajo. Por lo tanto, tenemos que analizar cómo es el mundo del trabajo para explicar cómo vive el 99% de la sociedad. Y los espacios herramientales. Ahí vamos a ver tecnología y procesos productivos, es decir, cómo van mutando los procesos productivos y lo tecnológico. ¿Por qué es tan importante lo tecnológico? Obviamente, como dijimos, tecnología de la información y la comunicación y metodología de la investigación, que nos va a dar las herramientas para ver cómo tengo que mirar la realidad. Cuando hablamos de tecnología de información y comunicación, ahí entran las cuestiones no solo de que se nos ocurre enseguida pensar en computación, redes, sino también pensar cómo organizamos la organización, por ejemplo, a partir de lo contable de una organización, ¿sí? O cómo hacemos las actas, o cómo... La contabilidad es una tecnología de información. Exacto. Y de comunicación, ¿no es cierto? Bueno, en realidad, ¿qué pasa? La idea es que todos informemos de manera homogénea y hablando el mismo idioma. Hoy en día los hechos económicos se registran mediante ¿qué? Se registran mediante partidas contables. Pero ¿qué pasa? Esa partida contable, si no es bien informada, ¿sí? Si no es bien comunicada al resto de los factores de la economía, desinforma, ¿sí? Vos no estás buscando, ¿sí? El objetivo de entender la voz por un egoísmo propio, sino que estás buscando que esa contabilidad, ese hecho económico registrado de una manera homogénea, sea entendible por distintos usuarios de la información. Y distintos usuarios no es alguien que entiende contabilidad, sino que los distintos usuarios son personas comunes y corrientes que, junto con nosotros, están siendo parte de nuestra economía social, mediante integraciones, mediante el suministro, mediante la provisión, ¿sí? O básicamente mediante asociarse con nosotros de una determinada manera. Entonces, ¿qué pasa?
si se quiere, ese lenguaje uniforme, que es el número hecho carne en un papel mediante operaciones contables, ¿sí?, suministra la información y la base. ¿Para qué? Para el diálogo. ¿Sí? Vos, hoy en día, ¿cómo vas a mostrar tu gestión en economía social y tu gestión a nivel económica? Lo mostrás, obviamente, usando las herramientas tecnológicas, valiéndote de las herramientas tecnológicas, valiéndote, ¿cómo mostraron los chicos la idea de carrera? Valiéndote de una presentación en PowerPoint, ¿sí? ¿Para qué? Para hacer entendible a los distintos factores económicos. Esa es la idea de la tecnología de información y comunicación. ¿Sí? Y también el tema de manejar, en esto que habla de homogeneidad, el tema de manejar lo que está manejando otros. No podemos ser una economía social que entonces somos relegados de lo que está ocurriendo en las normativas de nuestra sociedad, porque de hecho tenemos por ahí los que alguna vez hemos hecho alguna experiencia con alguna organización, por ejemplo, fábricas recuperadas, muchas veces tienen la falencia que no entienden lo que ellos mismos trabajan, no tienen capacidad de entender la información que deberían manejar bien. Entonces cuando toman decisiones sin saber lo que les pasa. Entonces hablamos de una democracia, cuando hablamos de democracia participativa, que no es tal. Entonces todas estas cuestiones es interesante poder verlas también desde estas tecnologías de la información. En segundo año bajamos la carga horaria y bajamos un poco la carga de materia. En primer año una cantidad importante. Pero sigue habiendo las mismas divisiones, digamos, tenemos 6 horas de práctica, la misma, digamos, como verán, la práctica sigue juntando horas y en el tercer año son 9 horas, digamos. Desde el diseño curricular la práctica está orientada a hacer lo que maneje la carrera. ¿Sí? Lo que hacemos en la práctica va a ser lo que podamos hacer después en lo otro, en la teoría, en lo herramental, en lo demás, ¿no? Se invierte y ya con la formación de base teórica se comienza a desarrollar elementos de la práctica. Tal cual. Y entonces, en lo cultural, ahí ya nos metemos en otro tema que son los grupos, las organizaciones y las redes. Básicamente, ahí lo que vamos a ver es, como su nombre indica, cómo se forman los grupos, las organizaciones y las redes, pero para entenderlas y darle un sentido en la economía social. Digamos, uno no puede entender, digamos, la economía como está hoy, genera un montón de redes. Digamos, yo quiero poner un kiosco y me viene Coca-Cola, me viene las cerveceras, me viene para las marcas, ¿no? Pero viene la gente a ofrecerme productos. Eso genera una red. La genera imposiciones, qué sé yo. Bueno, la economía social también tiene que generar redes, tiene que generar grupos de organizaciones. De manera que pueda tener proveedores, pueda generarse otro tipo de vinculaciones, otro tipo de vinculación. Políticos. Ahí es donde empieza a tallar la sociología rural. Digamos, vamos a ver qué pasó con el campo, qué pasó con nuestra región, y analizarlo desde el punto de vista de nuestra región, ¿no? Es decir, cómo cambia la relación entre el campo y la ciudad y la producción agrícola en el campo, y cómo la producción agrícola que originalmente se establece en el campo empieza cada vez más a establecerse en la ciudad. Entonces, ¿cómo? Lo vamos a ver en sociología rural seguro. Económicos, bueno, otra vez economía social 2. En la primera se va a ver un poco de todo de economía social. En la segunda, la idea es empezar a analizar cuáles son los antecedentes de esta forma de organización particular de la economía. Y ahí vamos a ver desde las primeras comunidades cristianas hasta el Foro Social de Porto Alegre, que puede ser como el último hito de la economía social como organización. Bueno, otra vez como visión cristiana va a estar unificando todo lo que veamos. Y en las herramientas vamos a ver investigación social, es decir, cómo meternos en la cuestión de la investigación, ya no de una organización, sino de la investigación social. Y comunicación social. Herramientas para comunicar, que por ahí nosotros no las tenemos, a la economía social no le sobra
ideas en términos de la comunicación social hay que buscarlas. Entonces vamos a ver comunicación social como una herramienta para comunicar lo valioso de la organización económica a partir de la comunidad. Y el tercer año, la mitad de las horas van a ser de práctica, la otra mitad va a ser, bueno, a ver, ¿qué pasó con la práctica? Vamos a darle más contenido. Hay un contenido que para nosotros es fundamental. En lo cultural lo pusimos ahí en el cultural, digamos, esto es una división, si se quiere, arbitraria. Educación de adultos y comunidades de aprendizaje. Básicamente nosotros tenemos que tenemos que tener la posibilidad de educar y educarnos en una comunidad de adultos. Tenemos que tener la posibilidad de sentarnos con gente que está produciendo o haciendo cosas y decir, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a cambiar este problema que tenemos? Nosotros entiendan que ya estamos en el tercer año en el cual, si Dios quiere, vamos a tener una relación muy cercana con las organizaciones que venimos trabajando y ya nos tendríamos que poder sentar y decir, bueno, a ver, ¿cómo mejoramos lo que tenemos? Digamos, estamos en ese momento, digamos. Y cómo hay un cambio cultural detrás de esta misma. Dentro de lo político-económico vamos a profundizar aquello de que la agricultura ya deja de ser una cuestión rural y pasa a ser urbana y nos vamos a meter en lo que es el desarrollo rural y la agricultura familiar como un proceso que está en redefinición. Entonces, ¿de qué manera desde la economía social puede haber un cambio en este proceso? Y lo herramental, ya nos metemos con gestión administrativa de emprendimiento, es decir, todo lo que vimos sobre lo que es un emprendimiento, ahí nos jugamos la vida y hacemos, se repasa todo y se refuerzan todas las herramientas que tenemos. Herramientas para el trabajo en lo público, específicamente para el trabajo, todo lo demás nos da herramientas para trabajar en cualquier lado, digamos, nos fue preparando para trabajar en organizaciones, para trabajar en organizaciones que producen cosas, para trabajar en organizaciones, digamos, del tercer sector que producen cosas sin fines de lucro. El desarrollo local, planeamiento estratégico, políticas públicas es específicamente para trabajar en la propuesta de políticas públicas que mejoren la calidad de vida de la gente, digamos, en algún aspecto. Y sistemas de comercialización, básicamente lo que profundizamos es la capacidad que tiene la economía social de ofrecer sus productos y de cómo los productos, no sé si habrán escuchado, de si hay huertas que hacen orgánicamente, qué sé yo, bueno, sí, bueno, la idea es decir, las conocemos, las juntamos a todas, sistema de comercialización, bueno, sí. ¿De qué manera podemos organizar la comercialización para que toda la gente de Bahía Blanca tenga un producto que es orgánico y que es producido comunitariamente? Que es bueno por dos lados. Es decir, produce inclusión del ambiente en las preocupaciones económicas y la inclusión social dentro de las preocupaciones económicas. Bueno, digo, ¿cómo hacemos para comercializar? Y ahí vamos a intentar encontrar un poco la idea acá, volvemos a lo que era el inicio. Toda la idea de la carrera en definitiva pasa por acá, pasa por decir, primero, retomo las ideas que fue desmembrando Martín. La idea general es que vamos a ver economía con dimensiones políticas y culturales también. Repito esto de la economía porque por ahí lo que quedó un poco desdibujado cuando vamos separando es que vamos a ver economía en general, por ahí no notó mucho economía social, pero vamos a entender las teorías económicas que hubo hasta ahora, por lo menos las más conocidas, más reconocidas. Tenemos que poder entenderlas, tenemos que saber de dónde se para cada uno para encontrar su espiral de desarrollo, por decirlo de alguna manera, y de dónde nos vamos a parar nosotros porque elegimos algunas cuestiones distintas, ¿sí? Entonces tenemos que poder entender la economía como es pensada en su totalidad, no la economía, que quizás en esto hago como para ejemplificar. Muchas veces en la universidad nos ha pasado que vemos economía neoliberal, es una de las 1000 corrientes,
Nosotros lo que pretendemos es recorrer un poquito más de una corriente. Y además posicionarnos y profundizar en las herramientas de la corriente sobre todo, que nosotros pensamos mejor. Sobre todo porque las corrientes que pensamos ver, básicamente, son las que retoman la idea de una economía distinta, una economía social, como este nombre, son las corrientes que se abren más a lo que a nuestro entender nos parece que es la mejor manera de entender la realidad. Digamos, no puedo entender la realidad de decir si yo le saco el dulce a un chico. Desde ahí no lo puedo entender. O sea, yo tengo que entender la realidad de si yo pongo un negocio y me va bien o me va mal. Si yo intento entender la realidad desde ahí, pues muerto, digamos. Yo tengo que entender la realidad de los procesos culturales, políticos que hay detrás de esa realidad y que infieren en esa realidad. Y entonces todo eso querríamos que logremos todos juntos, todos, digo, acá también los profesores, todos, porque esto realmente si la pretensión es una acción comunitaria, no podemos dejar de construir juntos el conocimiento, y eso quiere decir que todos vamos aprendiendo. De hecho, para nosotros también es todo un aprendizaje probar esta manera, porque de donde venimos dando clase no es así. Entonces, la idea sería que todo esto nos potencie la posibilidad de hacer transformación. No podemos hacer todo esto sin para nada. Nosotros creemos que hay un mundo que necesita de nuestro aporte. Creemos que cuando en la realidad del trabajo, creemos el trabajo como nuestra manera de hacer sobre el mundo, no como nuestras 8 horas sino como nuestra manera en que transformamos el mundo. ¿Qué le dejo yo al mundo? Entonces no podemos pensar la economía sin una transformación. ¿De qué manera nosotros también transformamos el mundo? La idea es que la práctica se transforme en compromiso. Exacto. Que la teoría se transforme en un aprendizaje que compartamos. Y que las herramientas se transformen en nuestro empoderamiento, es decir, en que yo puedo hacerme cargo de la realidad que me toca. ¿Sí? Si logramos estas cosas, podemos empezar a mirar una transformación social. Exacto. Bueno, y lo último simplemente, si uno quisiera pensar, porque acá surge la pregunta de ¿y qué hago cuando termino esto? Bueno, la idea es trabajar un poco en estas cuestiones. Yo creo que si lo hacemos bien, si lo construimos bien juntos, tendríamos que poder salir tranquilamente preparados para trabajar en equipos que tengan que ver con el desarrollo justamente de estas economías sociales. Hoy hay muchos, ya les decía yo, que tiene cuerpo de economía social, no es solo teórica, está realizada en cosas reales que están ocurriendo en el mundo, y tendríamos que salir preparados todos para poder trabajar en esos equipos, para poder coordinar esos equipos. Para coordinar esos equipos, por ejemplo, ¿y de dónde? Bueno, hay un montón de ONGs que vienen trabajando en la ciudad. Uno puede contar, en su momento eran 350 y pico ONGs que había en Bayonetta. Son menos distintas, pero son más grandes. Creo que hay más, ¿no? De esas cuales por lo menos 70 ONG tienen 100 años de antigüedad, mínimo. Digo, entonces, uno puede pensar trabajar ahí, puede pensar trabajar ahí. Hay mucho trabajo de responsabilidad social empresaria. Es decir, bueno, la responsabilidad social empresaria muchas veces se destinan fondos y bueno, vamos a bancar un equipo, vamos a bancar, pero hay muchas pymes que no saben ni siquiera por dónde empezar. Si yo quiero ser responsable socialmente, digo, bueno, ¿y por dónde empiezo? No sé, bueno, ahí también hay una posibilidad de encontrar. Hay también la posibilidad de trabajar, digamos, desde el Estado, de los municipios de las localidades cercanas, en el sentido de, bueno, mira, está de moda los programas sociales de economía social. Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es un programa público de economía social? Y muchas veces no saben qué. Entonces, bueno, ahí es donde podemos entrar. Por otro lado, justamente nos permite hacer una mirada crítica a esas cuestiones. Entonces, la idea es que tengamos la herramienta para la resolución material, que no quede, no que coordinar la organización, sino que tenemos que poder tener elementos para decir, está dando vuelta, esto resuelve realidades materiales, resolvámoslo. ¿Cómo resolvemos que podamos ir al trabajo y la educación de los chicos y la salud a la vez? Bueno, esto se va resolviendo desde otro tipo de recursos que no necesariamente porque tengo plata lo puedo hacer.
De hecho, yo en esta vez doy ejemplo de los pueblos. La resolución de la electricidad, de la salud, de los hospitalitos, de un montón de esas cuestiones las resuelven desde organizaciones de economía social, porque no da margen de ganancia para poner algo rentable. Y sin embargo, si no lo resolvieran desde otro recurso que no es capital, no podrían resolverlo. Y lo resuelven, por ejemplo, desde una cooperativa. Entonces, estas cuestiones tenemos que tener elementos para hacerlo. Yo calculo que después de 3 años nos vamos a tener. Pero, capaz que ya lo tenemos ahora, pero capaz que lo mejoramos, no sé yo. Después, el tema de llevar el proceso, el tema de poder participar de lo que hoy se escucha mucho como educación popular, el tema de participar de la construcción del conocimiento colectivo. Bueno, ¿cómo nos metemos en esta cuestión de transformar desde el saber, desde ir conociendo juntos? ¿Cómo participamos de esos procesos de conocer juntos la realidad? Entonces, un poco tenemos que poder insertarnos también llevando una herramienta. Cuando nosotros tenemos algo concreto que dar, no es que, porque hoy también están muy de moda, ellos saben cómo resolver, nosotros vamos a escucharnos y hacemos lo que dicen. No, tampoco es cierto. Entonces, eso creo que es el mejor invento del neoliberalismo. El pobre es pobre porque quiere, que tiene cómo, y yo porque esto lo escucho y si no se resolvió. Entonces, un poco también es como poner en contradicción algunas cuestiones. No, tenemos algo que ofrecer, tenemos algo que es concreto y lo podemos poner en juego para aprender juntos mejor esto, para poder resolver mejor tal problema material, para poder organizar mejor tal experiencia, programa, plan. Y por último, en concreto tenemos en la parte más que nada, después de poder hacer tanta lectura, tenemos que poder volcar diseños y evaluaciones de programas concretos y proyectos concretos. Digo, muchas veces a mí me pasa, yo soy un trabajador social frustrado, porque yo iba a estudiar trabajo social y estudié economía, lo cual es terrible. Habla muy mal de mí que debe estudiar trabajo social o ser economista, las dos cosas. Bueno, pero hoy me doy cuenta que desde el trabajo social, con la inquietud que siempre tuve del trabajo social y amigos que son trabajadores sociales, muchas veces es el operador de cosas. La propuesta de pensar desde la economía social es no ser el operador, sino el que puede estar construyendo diseño, el que puede invitar al trabajador social a construir diseño, no a operar, el que puede mirar la dimensión económica desde una mirada más compartida, justamente. Entonces, un poco esto era lo que queríamos transmitir como enfoque de la carrera. Sí quería que quede muy fuerte esta marca de que es muy rara hasta que la hagamos, como una especie de escuela clínica, esta cuestión de vamos a trabajar en una práctica y esa práctica a la vez la vamos a leer desde la teoría y a la vez la teoría la vamos a revisar y deshacer y volver a construir desde la práctica, lo que se llama reconstrucción. Y a la vez, toda esa teoría y toda esa práctica nos tiene que inquietar tanto que tenemos que buscar herramientas para transformar algo. Y esas herramientas son las que estaríamos buscando también. Y después nos queda la inquietud a seguir buscando, obviamente.